Hey chicos, ¿nunca se pusieron a pensar cómo sería una marcha juvenil, pero en la época de la Guerra Fría o antes de la Declaración de los Derechos Humanos? Mal, es verdad, seguramente era re diferente como es hoy, ¿no? Yo que estudié les podría decir que se sorprenderían de cómo eran las marchas antes. Es más, había mucha censura y represión. Era casi imposible pensar diferente. ¿En serio? Contá más, por favor. Podemos irnos a los años 50, en donde los derechos de los jóvenes casi ni existían. Es más, ni se los tenía en cuenta. Eso es verdad, además no tienen ni siquiera salida laboral. Leí una noticia que en Bélgica solo el 10% de los jóvenes encontraban trabajo y era entre los 18 y 25 años. Eso es verdad. Los más privilegiados tenían la posibilidad de encontrar un buen trabajo, entre comillas, pero tampoco tienen un buen salario. Bueno, sí, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante fue lo que pasó después de los años 60. Como por ejemplo en mayo del 68, cuando hubo un movimiento revolucionario llevado a cabo por jóvenes que protestaban en contra del autoritarismo y la privatización de derechos en Francia. O también el movimiento hippie, que intentaba promover la paz y también el derecho a la libre expresión. Sin dejar de lado los derechos como el derecho a la educación, a la salud o simplemente a la alimentación. Bueno, el derecho a la educación fue muy controvertido, ya que en países como Brasil muy pocos niños asistían a muy pocas clases elementales durante todo el año, entonces es un hecho impensable ahora en la actualidad. Exacto, pero antes era tan común hasta que los jóvenes se dieron cuenta del poder que tenían para reclamar por sus derechos. Y lo consiguieron. Lo que pasa es que tardaron años y años, ya que fue un proceso de rebelión y reclamos que duró mucho tiempo. Vale aclarar que constantemente se están declarando nuevos derechos que benefician a los jóvenes, ¿no? Entonces es un proceso histórico que todavía no terminó. Volviendo al tema principal, el derecho de libre expresión, en 1979 ocurrió en nuestro país el Cordobazo. Sí, yo sé lo que fue. Fue un movimiento impulsado por jóvenes que buscaba protestar contra la lectura que hubo en ese momento y buscaba también reclamar los derechos que dijiste vos. Lo bueno de todo esto es que los jóvenes pueden reconocer su poder para hacer política en forma de protesta, así podían reconocer y garantizar sus derechos. Claro, además empezó a dar la ciudadanía activa que controlaba la agenda de gobierno en base a las necesidades de la época. Y no solo pasa por este derecho, idealmente tiene como objetivo garantizar los derechos y los derechos humanos. Pero llevado a la práctica esto no siempre se cumple, ya que existe una cierta tensión entre ideal y actualidad. Y eso mismo sigue pasando en la actualidad, y una prueba de eso es la marcha en la que estamos ahora, debido a que no se cumplen y no se garantizan nuestros derechos. Sí, pero ¿por qué mejor ya no hablamos de otro derecho? Porque ya me cansé de este. ¿Por qué no hablamos del derecho a la salud? Dale. Bueno, en base a este derecho hay mucho de qué hablar, ya que en la época de la Guerra Fría se vulneró mucho este derecho. Es más, en 1948 se fundó la Organización Mundial de la Salud. Exacto, ese es un hecho importantísimo, ya que se creó con la finalidad de gestionar las políticas de prevención, promoción e intervención de salud a nivel mundial. Además, en esta época no se tenían en cuenta diferentes factores o temas sociales, como por ejemplo la concientización de la educación sexual integral o de las enfermedades de transmisión sexual. Además, otro tema hay que hablar también es la administración de vacunas, que los adolescentes no se las inyectaban debido a que en el movimiento hippie estaban en contra. Pero todo esto también es en base a la poca información que se les daba. También a la hora de tener relaciones sexuales no usaban protección ya que no estaban bien informados. Por esto se formaron marchas y protestas que manifestaban la poca importancia que se le daba a los jóvenes. Pero ¿qué hay con el derecho a la educación? ¿Tampoco se respetaba? Sí y no, eso dependía mucho del país. Por ejemplo, muchos países de Europa tenían como
obligación que los jóvenes aprendieran y vayan a la escuela a estudiar. Por otra parte, países como Brasil, el derecho a la educación casi que ni existe porque niños y adolescentes no asisten a clases y si lo hacen es muy pocas veces. Menos mal que ese derecho ya estaba garantizado, porque los niños y los adolescentes son el futuro del país. Y por más que no esté garantizado, seguramente hubiéramos luchado por eso, debido a que la sociedad ahora están tomando poder para hacer política a través de protestas y así lo cumpliríamos. Claro, como en las marchas a favor de la educación pública que hicieron a lo largo de todo este año. ¿Y hay algún derecho de los jóvenes que se vulneran en Argentina? De hecho, sí, en la dictadura militar se vulneró el derecho a la identidad. Además del derecho a la libre expresión o libre pensamiento, por supuesto. Qué triste, espero que no pase nunca más. Y sí, todos esperamos eso, Lauti. Chicos, ya se terminó la marcha. Pero, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando de esto? Uy, la verdad que no lo sé, pero hace bastante parece. Lo bueno es que nos informamos mucho del pasado y de que aprendimos que a través del tiempo los derechos de los jóvenes se fueron empoderando. Pero para eso hicieron falta miles de marchas y movimientos sociales para llegar a donde estamos parados hoy en día. Sí, igual esto todavía no terminó, ya que es un proceso histórico que continúa hasta el día de hoy y que va a seguir continuando. Sí, sí, obvio. Hola, mamá. Sí, ahí voy con los chicos. Che, chicos, ¿quieren comer un par de pizzas a casa? Dale, vamos. Vamos. No, pero- Hey chicos, ¿nunca se pusieron a pensar cómo sería una marcha juvenil, pero en la época de la Guerra Fría o antes de la Declaración de los Derechos Humanos? Pará, voy yo después de... Yo que estudio les diría que se sorprenderían de cómo eran las marchas antes. Es más, había mucha represión y censura. ¿En serio? Contame, por favor. Bueno, podemos irnos a los años 50, en donde los derechos ni existían para los jóvenes y casi ni se los tenía en cuenta. Vos, pareja. Ay, no, yo. Exacto, pero antes era tan común hasta que los jóvenes se dieron cuenta de la capacidad y el poder que tenían para reclamar sobre sus derechos. Y lo conseguí. Volviendo al tema principal de los derechos de libre expresión, en 1969 en nuestro país ocurrió el Cordobazo. Sí, yo sé lo que fue. Fue un movimiento por los jóvenes, impulsado, porque no lo dije mal. Fue un movimiento impulsado por los jóvenes. Sí, yo sé lo que fue. Fue un movimiento impulsado por jóvenes que intentaba promover... No. Lo bueno de todo esto es que los jóvenes pudieron reconocer su poder para hacer política en forma de protesta, así pueden garantizar sus derechos y... No, Agustín. También igual. Onda, ¿lo pueden cortar ahí? Y No, porque va a quedar re rancio. ¿Por qué? Va a quedar... La había derecho. No, la había piloteado así. Sí, es verdad.